comencemos. Como les decía, el día de hoy lo que vamos a ver durante media hora es un resumen de números. A la media hora siguiente, todas las dudas que tengan del libro y de las guías asociadas. En este caso, la guía 1, 2, 3 y 4. Las guías que están asociadas o alguna otra pregunta extra que puedan tener vinculadas siempre en la temática de números. La siguiente media hora es exclusivamente para revisar preguntas de pruebas de años anteriores. Si alguien tiene alguna consulta, emplee el chat, que eso va a ser el cual me voy a... Si se llegan a aburrir con lo que estamos haciendo, salga un rato. No les voy a... no use el micrófono porque por lo visto y la señal se pone inestable en la medida que esté demasiada gente con el micrófono abierto. Por eso es trabajar con vía celular para el audio. Por lo visto tenemos concurrencia masiva. Ya estamos llegando a 50. ¿Se escucha medio cortado? Esperen un poquito. ¿Y ahora? ¿Cómo se escucha ahora? ¿Mejor? Me avisan con el chat cuando hay algún problema de audio. Porque es que somos bastantes, fíjense, 50. Es un buen número. Entonces, cuando tengan algún problema de audio, me avisan vía chat. No usen micrófono, por favor. Vía chat me avisan por conexión. Listo, partamos entonces. La idea es que partiremos a las 7 y lo que tenemos es un resumen de números inicialmente. En general voy a utilizar los resúmenes que están dentro del mismo preview, y estos resúmenes son bastante, a mí, por lo menos en lo personal, lo encuentro bastante, está todo lo que ustedes tienen que saber. Entonces partamos. Tenemos conjuntos numéricos, recuerden que tenemos los números naturales, no incluye el cero, son los positivos, pero sin el cero, y aquí aparecen los conceptos, será un poquito más adelante, de sucesor, antecesor, pares, muy compuestos. Recuerden que los números primos son todos los que sean mayores que 1 y que sean divisibles solamente en forma exacta por sí mismos. Entonces, el primer primo es 2. Ese es un error frecuente. Números cardinales incluimos el 0. Ceros son los positivos y los negativos. Los positivos incluyendo el 0. Y acá sigue actuando el concepto de pares e impares. Primos, no. Los primos y conceptos que se aplican en los números naturales. Los números racionales son aquellos que son todos que se pueden escribir como fracción. Y los números que no se pueden escribir como fracción. Los racionales son los decimales infinitos periódicos, los decimales finitos o los semiperiódicos. Los racionales son aquellos que no se pueden escribir como decimales o como infinitos periódicos, son decimales infinitos no periódicos. Los números reales es la unión de los irracionales con los racionales. Estos dos elementos no tienen elementos en común, los dos conjuntos. No tienen elementos en común, son lo que se llaman conjuntos disjuntos. Entonces, los números reales será el conjunto más grande que vamos a estar analizando. ¿Y cuáles son los otros números? Los llamados números imaginarios. Los números imaginarios son aquellos que corresponden a raíces de índice par de números negativos. ¿Cuáles son los números complejos? Los imaginarios. Entonces, lo que tenemos que considerar acá, ¿qué números no pertenecen a los reales? Los que no pertenecen son 0 partido por 0, cualquier número entero partido por 0, es decir, las divisiones por 0 son nuestro gran problema, y por si acaso también está 0 elevado a 0. Esos no pertenecen a los reales. Esos no pertenecen. El otro escenario son las raíces de índice par de números negativos. Entonces, preguntan cuál es la condición para que pertenezca a los reales. Son, primero, que no tengamos división por 0, ni tampoco una potencia 0, y que no tengamos raíces negativas de índice par.
raíz cuadrada, la que no se escribe. Hasta el momento, ¿alguna duda? Todos me van avisando. ¿No? Perfecto. Ah, siempre traten de no hacerme las consultas vía en privado, sino háganlas públicas, de tal manera que todo el mundo pueda tener acceso a lo que están consultando. Los números imaginarios, en principio, es un conjunto numérico que no está en la prueba. Encontrás que, por ejemplo, las soluciones de la ecuación de segundo grado algunas veces son imaginarias. Entonces, tenemos que conocerlo. ¿Ya? Tenemos que conocerlo. No, la operatoria completa no, pero por lo menos tener algunos elementos de número imaginario. Saber que las raíces cuadradas de números negativos se emplea un i. ¿Ya? No me hagan, no, por favor, no hagan, sino que hagan todos los mensajes públicos, por favor. ¿Ya? Entonces, de tal manera de que no se produzcan diálogos con solo un curso completo. 70, ya esto es mucha gente. Sigamos, hay uno, ya es mucho. Sigamos avanzando. Entonces teníamos el resumen de la primera parte de lo que significan los conjuntos numéricos. De ahí, en el orden que generalmente se emplea en el libro, me hablan de valor absoluto. Y aquí es donde hay que tener cuidado, el valor absoluto se representa una distancia entre el número y cero. ¿Ya? Entonces, va a ser n si es mayor o igual que cero. Es decir, que del mismo número, si es mayor o igual que cero, es decir, no negativo. No negativo. Y si es negativo, le pongo un signo menos. Entonces, fíjense ese detalle siempre, que hay posibilidades de confusión. Si n está acá en los negativos, n está en los negativos, menos n, si este es cero, estará en los positivos. Entonces, si n es un número negativo y le pongo un signo menos, me queda una cantidad positiva. Tengan cuidado con esa expresión, que es fácil confundirse. Entonces, veamos qué tenemos acá. Me dice que si es positivo cero, acá, si es positivo o cero, el valor absoluto es la distancia que hay desde 3 hasta 0. Y el valor absoluto de menos 5, 5 hasta 0. Operatoria. Números enteros, para que esto sirva como, tengo media hora para hacer esto, voy a ir un poquito más rápido. Tenemos que la adición, si son de igual signo, se suma y se conserva el signo. ¿Perfecto? Si son de signos distintos, se restan y se conserva el signo del mayor. La multiplicación y la división, la operatoria es bastante parecida porque lo único que tenemos que considerar es si los signos son iguales, positivos, si los signos son distintos, son iguales positivos y son diferentes resultados negativos. Tanto es válido para la multiplicación como para la división. Entre las propiedades que hablamos de los números enteros, si algo es mayor, la resta va a ser mayor que cero. Entonces fíjense en esto. Lo que estamos haciendo de inmediato allí es despejar, pasar de al lado izquierdo. Entonces la desigualdad funciona de las mismas características que una igualdad. Resté b a ambos lados. Entonces me queda a menos b mayor que cero. Lo mismo acá. Paso b con signo restando b. Entonces me queda a menos b mayor que cero. Ley de tricotomía, o algo es mayor, o es menor, o son iguales. Eso es lo que se refiere por tricotomía. Tres posibilidades. Observaciones, el valor absoluto. Fíjense, si A es mayor que B, esto es positivo, por lo tanto queda igual. Pero si A es menor que B, esto es negativo, por lo tanto lo que debo hacer, debo ponerle un signo menos delante, como en valor absoluto, debo ponerle un signo menos, ¿a quién? A A menos B. ¿Para qué? Para que con eso le cambie el signo a una expresión que es negativa. Por eso me queda B menos A. ¿Van bien, chicos? Perfecto, perfecto. Entonces, ahora tenemos algunos elementos, algunas definiciones.
consecutivos, antecesor, restamos 1, sucesor, sumamos 1. Pares, siempre antecesor par, restamos, antecesor par, restamos 2, sucesor par, sumamos 2. Un número par siempre hablamos de un 2 por algo, 2n. Por lo tanto, 2 por 0 es par, 0 es par. Los impares es sumarle a un número par 1 o restarle a un número par 1. Entonces, si son impares consecutivos, podríamos tomar 2n más 1, 2n menos 1, 2n más. Los cuadrados perfectos son los cuadrados de los números naturales. Son los cuadrados perfectos, 1, 4, 9, 16, 25, 34. Los cuadrados de los números naturales, ustedes pueden seguir y debieran seguir hasta 20. ¿Ya? Insistí en eso, debieran seguir hasta 20. La gente que no estoy ubicando, ¿se puede identificar, por favor? Emanuel Goitía y Martín Barría, por favor. Es decir, ¿de qué cursos son? No me importa si yo no les hago clase, no importa. Pero identifíquense al respecto, por favor. ¿Ya? Y si no están en el universitario, también identifíquense, no tengo problema. Cubos perfectos. N al cubo. Son los cubos de los números perfectos. Son los cubos de los números naturales. Y lo que tienen los cubos de los números naturales, fíjense, menos 8 también es un cubo perfecto. Ahora, los cubos de los números enteros. Entonces, los cuadrados perfectos generalmente uno son solamente los positivos. ¿Por qué? Porque son los cuadrados de los números naturales. Pero los cubos perfectos uno podría pensar en los números enteros, como cubos perfectos. Sigamos avanzando. Potencias. La definición de potencia es multiplicación de potencia de igual base. Si conserva base, se suman los exponentes. Perfecto. Entonces, alguien le avisó, porque esta era una reunión algo privada, pero está bien, está bien. Algún compañero del colegio les tiene que haber avisado, ¿o no? Emanuel, ¿quién te avisó? No se salgan, si no, no tengo problema. Ya, perfecto, no hay problema. Martín, ¿quién te avisó? A veces. Martín, ¿quién te avisó? Si no hay problema, ya te avisó. Emanuel, George le avisó, perfecto, está bien. No tengo problemas, chicos. Si, lo único que necesito es saber quiénes son, para tener claro cómo se está difundiendo estas actividades. Entonces, la multiplicación de potencia a la base se suman los exponentes. Esto es la aplicación de multiplicación. Pero la definición de potencia realmente es que yo tengo una cantidad que se multiplica por sí misma, la base. Recuerden decir que acá tengo la base. Entonces, esta es la base. Y n es el exponente. Y esta expresión es la potencia. Entonces, ¿cuál es la que no es 0? Y lo otro, cualquier número elevado a 0 es 1, salvo que la base sea 0. 1 elevado a cualquier número es 1. Entonces, lo que hay que tener cuidado, ¿cuál es el único que hay que tener cuidado? Es este, con base negativa. La base negativa es el único resultado en que va a ser negativo. Y fíjense, utilizan paréntesis para que uno no se confunda con expresiones como menos 5 al cubo o a la cuarta. ¿Ya? Menos 5 a la cuarta, que corresponderá directamente esto a entenderlo como menos 5 a la cuarta. Sí, estoy grabando. Y no me envíen mensajes privados, chicos. Háganlo público, no hay problema. Entonces, estas son las relaciones cuando el único caso que es negativo. Tengan cuidado con estas expresiones, que es fácil equivocarse. Entonces, sigamos avanzando para que cumplamos con los plazos y tiempo. 80 personas, buen número. Entonces, lo que tenemos acá es que todas las propiedades de potencia. Multiplicación de potencia de igual base, se conserva la base, se suman los exponentes. División de potencia de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes. Cuando tengo iguales exponentes, uno puede multiplicar las bases. Cuando tengo, o dividir las bases. Potencia de potencia, hay que tener cuidado acá esta cosa, porque acá lo que tenemos es que es a la m repetido m veces. Entonces se multiplican los exponentes. Perfecto. Entonces, veamos si tenemos algo más. La prioridad de operaciones, primero paréntesis, después potencias. Y al final multiplicación de divisiones de izquierda a derecha. Y tengan
Estos ejercicios son bastante sencillos, no son difíciles. Siempre aparece uno o dos, uno que esté relacionado con esto. Y acá, al final, son las suma y resta. Entonces, primero es paréntesis, luego potencias, y recién al final viene lo que entendemos por sumas, multiplicaciones y divisiones, suma y resta. ¿Ya? Entonces, acá recuerden, de izquierda a derecha, izquierda a derecha. Conceptos de múltiplo y divisor. Esto es más fácil explicarlo de otra manera. Entonces, múltiplo y divisor es más sencillo por explicarlo cuando ustedes tienen una expresión que les dice esto. A por B igual C. Entonces, con números enteros. Ahora estamos ya en múltiplos y divisores en los enteros. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Él es múltiplo de A y de B. C es múltiplo de A y de B. Y A es divisor de C. Entonces, si yo tengo 4 por 5 igual 20, 4 es divisor de 20 y 5 es divisor de 20. 1 es divisor de 20. 20 también es divisor de 20. Y los múltiplos de 5 van a ser 5, 10, 15, 20. Los enteros también pasamos a los negativos, incluyendo el 0. El 0 es múltiplo de todo. Entonces siempre vale la pena recordarse estas características de 0. 0 primero es par. Segundo, no es ni positivo ni negativo. Ni positivo ni negativo. Luego, es múltiplo de todos los enteros. De todos los enteros. De todos. De los positivos, de los negativos. Y no es divisor de ninguno. No divide en forma exacta ninguno. Ni el 0. No es divisor. Estos son los primeros conceptos que hay que tener claro. No es ni positivo ni negativo. Es par. Es múltiplo de todos y no es divisor de ninguno. El otro número que nos va a generar un poquito de diferencia es el 0. Entonces tenemos los múltiplos de un número, es la tabla del número, tanto los positivos como los negativos, y el 0 siempre está. Los divisores son ¿ya? Los que los pueden dividir en forma exacta, tanto los positivos como los negativos. Generalmente cuando hablamos de divisores, el contexto nos lleva a que debemos pensar en los divisores tanto en los positivos como en los negativos. ¿Ya? Ahora, si me dicen que los divisores los naturales, obviamente ahí solamente tendré los positivos, los divisores positivos. Números primos y números compuestos. Los primos son los que son divisibles por sí mismos y por 1, en forma exacta. ¿Ya? Esas son las formas. Y los compuestos son los que no son primos, dejando al 1 afuera. 1 no es ni primo ni compuesto. Es conveniente manejarse con algunos números primos y tener la relación existente. El teorema fundamental de la aritmética habla de que uno puede descomponer en factores primos solo de una sola manera. Es decir, si yo tengo 45, la única manera en que puedo expresar esto es 9 por 5. Y 9 es producto de factores primos. ¿Ya? Ahora, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Es el menor de los múltiplos comunes. ¿Cómo se encuentra? Se descompone en factores primos y considero todos con el mayor exponente. Todos los factores primos con el mayor exponente. El máximo común divisor es el más grande de los divisores comunes entre un grupo de números. Lo mejor que pueden hacer nuevamente es descomponer en factores primos, considerar solo los comunes, solo los que se repiten, por este caso, por ejemplo, el 2 y el 5, y al menor exponente. Al menor exponente. Ahora, generalmente esto no es tan imprescindible y uno puede encontrar, por ejemplo, acá 150 y 50, el máximo común divisor es 50, de inmediato, porque en el fondo uno el 0 lo guarda y se encuentra con 15 y 20. Y 15 y 20, ahí el número más grande que los divide todo es 5. Y ahora nos acordamos del 0, 50. Perfecto. Y el mínimo común múltiplo no es tan difícil encontrar entre 150 y 200, porque uno piensa, a ver, 40, todavía no, 60, de inmediato, ahí 15 está contenido en el 60, perfecto. Entonces después nos acordamos del 0, 600. Uno puede hacer esos cálculos mentalmente, hay que acostumbrarse a trabajar eso. Números racionales. Algunos conceptos, fracción propia es la que propiamente tal es una fracción, es decir, el numerador es menor al denominador, tanto el positivo como el negativo. Impropia es que lo puedo escribir como número mixto,
Es decir, que el cociente es mayor que 1. Si efectúo la división, me queda un cociente mayor que 1. La equivalente, la fracción equivalente son aquellas que el producto cruzado es constante. A por B igual a B por C. Eso es lo que se llaman fracciones equivalentes. ¿Ya? ¿Qué es amplificar? Multiplicar numerador y denominador por un mismo número. Entonces, acá estaba amplificando por 5. Simplificar es dividir por el mismo número. Una fracción irreductible es cuando ya no la puedo simplificar más. El neutro aditivo es 0, el neutro multiplicativo es 1, el inverso aditivo o u opuesto es cambiar el signo. El inverso multiplicativo o recíproco es invertir. Un número mixto se obtiene como una fracción impropia, ¿ya? ¿Y qué es lo que se hace? Se divide. Entonces me quedaría 6 enteros y el resto de la división en el numerador, un medio. Entonces, el número mixto, por ejemplo, acá, esto realmente uno, claro, lo puede escribir como 5 más 5 enteros, 3 medios. Ahora, ¿dónde es que tienen que tener cuidado con los números mixtos? Es que el típico error que se produce es pensar, por ejemplo, en menos 5 un tercio, y eso es realmente menos paréntesis, 5 más un tercio. Entonces efectúen la conversión y después recuerden que la expresión es negativa. ¿Ya? Es fácil confundirse en eso. Entonces, ahora que tenemos la suma, cuando tiene el número denominador, denominador común, cuando es distinto del denominador, amplifican al mínimo común múltiplo de tal manera que podamos amplificar y sumar los numeradores y lo transformamos en denominador común. Multiplicar, la recomendación siempre será simplifique antes de realizar operaciones. Numerador con numerador, denominador con denominador. Simplifica. La división se invierte. Se invierte, ahora, siempre es bueno pensar por qué hay que invertir. ¿Por qué se efectúa eso? ¿Qué es dividir? ¿Qué es dividir una fracción por otra? Piénsenlo, pero son de esos razonamientos que es adecuado. Porque una de las cosas que están, uno de los grandes problemas que hay es que ustedes le enseñaron a calcular, pero nunca le enseñaron a razonar. Entonces, la problemática que existe es por qué se divide así. No cómo se divide, sino por qué. Y esas son las preguntas que, si quieren llegar a los 700 puntos, son las tipos de preguntas que tienen que hacerse. ¿Por qué? ¿Ya? Ahora sigamos acá. En fracciones hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, si tengo el producto cruzado, A por D igual a B por C, en el fondo estoy amplificando acá. Y si A por D es mayor que B por C, con ambos, si todos son positivos, necesariamente esta fracción B es mayor que CD. Lo otro es comparar. Una posibilidad es operadores, ¿ya? Puede ser más rápido o más lento, también lo puede hacer por partes. Otra posibilidad es igualar denominadores, y siempre la mayor va a ser que tenga el numerador más grande, porque el cociente va a ser mayor. Y la otra posibilidad siempre será pasarlo a decimal. No le tengan miedo a los decimales, acostúmbrense a trabajar con decimales. Decimales. ¿Dónde estamos? Ya, sí. Igual numeradores. Ahora, existen más procedimientos, pero en general no le tengan miedo a los decimales. ¿Qué teníamos acá? Las mismas operaciones, pero ahora que la base es racional. Entonces, cuando tengamos exponente negativo, ahora en los enteros, será invertir. Potencia menos 1 será invertir la potencia. Notación científica, no se olviden, la parte entera, el entero multiplicado por una potencia, y el entero tiene que estar entre 1 y 10. Los resúmenes están en la plataforma, sí. Entonces, y la forma abreviada, la forma abreviada es el menor entero posible. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que acá estamos limitados, puede ser decimal, pero tiene que ser 1, algo. En cambio, si yo tengo 1,3, acá tiene que ser 13. Esa es la diferencia. ¿Se fijan? 1,53, 153. Eso es abreviado y científico. ¿Y qué me quedaría acá? Transformaciones. Finito es bastante sencillo. Recomendaciones, recuerden, repasen la conversión de un décimo, dos décimos, tres décimos, cuatro décimos, no. Pase 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Hagan la conversión a fracción de cada uno de ellos. Efectúen el cociente, la división. Esa es la forma de que uno lo puede hacer.
o por ejemplo un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, un sexto, un séptimo, un octavo, un noveno. Más o menos manejándose con las conversiones de las expresiones sencillas, de manera que no se compliquen frente a eso. Entonces, por ejemplo, un medio es 0,5, 50%, y eso es una de las cosas que tenemos que llegar al finalizar esta sesión de hoy. Porcentajes, fracciones y decimales son lo mismo. Infinitos periódicos. Se convierte, ¿qué es lo que se hace? Se escribe la cantidad decimal periódico y una vez el periodo completo y tantos 9 como cifras tenga el periodo. ¿Y qué más tenemos que hacer? El semiperiódico se escribe el número completo, se resta el anteperiodo, pero la parte decimal se divide por 9 que tenga la parte periódica y tantos ceros como decimales tenga el anteperiodo. Esto practíquenlo. ¿Ya? Es importante que esta conversión sea rápida, que no se compliquen. ¿Qué más tenemos? Las aproximaciones. Truncar es cortar. ¿Ya? Y recordemos los nombres de las cifras para que no tengamos inconveniente. Por ejemplo, acá tenemos, este es el entero. ¿Ya? Entero. Este es el décima, centésima, milésima. Décima, centésima, milésima. Después viene la 10 milésima, 100 milésima, millonésima. Y hacia aquí, hacia lo entero sería unidad, decena, centena, unidad de 1000. Y uno puede aproximar, por ejemplo, a la unidad de 1000. ¿Ya? Uno puede hacer esas aproximaciones. Entonces tenemos el truncamiento que es cortar hasta la cifra mencionada. Entonces cuando me piden cortar, la aproximación es truncamiento, redondeo y también hay una estimación. Ya se ha eliminado un poco en el tiempo, pero ayuda a los cálculos estimados. Pero lo que tenemos acá es cortar. ¿Dónde cortamos? En la cifra mencionada, en la décima, 0,4. Redondeo. Se verifica la cifra a la derecha de la mencionada. Si yo digo décima, miro el 7. Si es mayor o igual a 5, sube. Entonces se convierte en 0,4. Y acá, por ejemplo, redondeo la décima. Miro la cifra siguiente, es un 1. Por lo tanto, si es menor a 5, queda exactamente igual. 4. Y el resto se convierte en 0. Eso es truncamiento y redondeo. Acá lo que hay que tener claro es esto, para que no nos confundamos. Si tengo una cifra, y esta es la forma que lo explicamos, tengo una cifra antigua, que luego de la aproximación se convierte en una cifra nueva. Cuando la cifra nueva es mayor que la antigua, es una aproximación por exceso. Sea eso positivo o negativo, la idea es que lo nuevo mayor a lo antiguo. Cuando lo nuevo es menor a lo antiguo, es defecto. Entonces, esta es la definición y eso hay que verificar entonces cómo queda la cifra después de aproximar. Por exceso debe ser mayor. Por defecto, la nueva cifra debe ser menor. El error es la diferencia entre el valor aproximado y el valor original. El antiguo menos el nuevo. Y dígame, Patricia. ¿Ya? A la centésima, por ejemplo, la cifra que está acá, voy a ir rescatando. A la centésima sería, a la centésima el redondeo sería 4,98 y miramos la cifra siguiente y como es un 4 queda igual. Y a la décima sería 4,9, pero como es un 8 debe subir, por lo tanto queda un 5. ¿Perfecto? Ya. ¿Alguna otra duda? Este fue un buen paseo. Ya. Números irracionales. Voy a ir más rápido porque si no me voy a quitar, voy a perder, no alcanzar a hacer todo lo que tenía pensado hacer. Números irracionales son los decimales infinitos no periódicos. Entonces no se pueden escribir como fracción y corresponde a raíces que no son exactas. Raíz de 3, raíz de 5, raíz cúbica de 4. ¿Ya? Y los números reales es la unión de ellos. Dos cosas que tenemos que tener clara acá es cuándo son la operatoria.
Si ustedes realizan sumas o multiplicaciones de racionales, el resultado siempre va a ser racional. Si ustedes suman o multiplican racionales, a veces va a ser racional, a veces va a ser irracional, dependiendo de los valores que estén involucrados. Si ustedes suman números racional con irracional, siempre es irracional, siempre la suma. Pero si multiplican números racionales con números irracionales, si multiplican números racionales, el resultado es irracional, salvo cuando multiplican por cero. Es el único caso en el cual, al multiplicar un racional por un irracional, el resultado es racional. Eso se le llama propiedad absorbente. Dígame, Lucas, en el paso de la fracción de un número semiperiódico, se le restan solo los números que están en el decimal sin incluir enteros. Exactamente. No. Son en la parte de los ceros. Se resta siempre todo el anteperíodo completo. Lo que pasa es que en el denominador son tantos 9 como cifras tenga el periodo y tantos ceros como decimales tenga el anteperíodo. Ahí son importantes los decimales. Pero en el numerador es el número completo con una vez el periodo menos el anteperíodo. Y el anteperíodo es el conjunto completo de números que son distintos al periodo. ¿Ok, Lucas? Sí, sin problema. Por ejemplo, pi más 1 y 1 menos pi. Y son distintos, además. Son irracionales los dos. Pero el resultado siempre va a ser racional. Perdón, entero. ¿Cómo que entero? Real. Va a estar siempre lo real. Los números complejos son la unión de los reales con los imaginarios. Hasta ahí vale, no mucho más que eso lo que hay que recordar de los complejos. La forma canónica, la operatoria, las sumas, todo esto no es necesario. Salvo los que quieren pensar un poco más y quieren pasar de los 800 puntos, siempre echen un vistazo a números complejos. ¿Ya? Porque el resto como que ya lo domina, entonces pueden hacer los ejercicios de números complejos solamente con una forma de razonamiento. Y hay que trabajarlos como si fueran números conjugados, como raíces. La proporcionalidad, hablamos que es comparación de cantidades por exposiente. A esa B, y se escribe de esta manera. La proporción es la igualdad de dos razones. A esa B como C esa D. ¿Por qué es importante la proporcionalidad? Los que hemos llegado a semejanza sabrán que proporcionalidad es imprescindible de usar. Y la proporcionalidad directa es una recta que pasa por el origen. Y el cociente es constante. Esa es la característica. Aumentan una o disminuyen la otra. Si una aumenta, la otra también aumenta. Si una disminuye, la otra también disminuye, pero de forma proporcional. Y la inversamente proporcional es una gráfica que recibe el nombre de hipérbola equilátera, ¿ya? Una curva, y el producto es constante. Esto es como el número de personas que se necesitan para realizar una labor, tiempo ahí, claro, número de personas versus tiempo. Mientras más gente, menos tiempo. Eso es, no corta los ejes. La inversamente proporcional no corta los ejes. Son lo que se les llama más adelante, emplearemos el término asíntotas, son asintóticas. Esa curva es asintótica. Porque no tiene sentido que toque los ejes, es como pensar, ¿cuánta gente necesito para que se tarde 0 horas? No funciona, ¿se fija? Y si nadie está trabajando, ¿cuánto va a tardar? Tampoco funciona. Entonces, por eso no corta los ejes, porque no tiene sentido que corten los ejes. Ya, porcentaje. La definición es construir una proporción a 100. Y acá no voy a complicarme más, porque esto es el A% de B es A partido por 100 por B. Entonces, lo que hay que manejar, eso sí, es que siempre estos son fracciones. El interés simple y el interés compuesto, el interés simple es nada más que multiplicar el interés que n un cierto número de veces. Por ejemplo, si ustedes aplican un interés simple de un 10% 5 veces, es calcular el 50%.
porque va a ser 10% más 10% más 10% más 10% más 10%, es un 50%. Entonces, el interés simple es aditivo, se va sumando, pero el interés compuesto es exponencial. Entonces, esta expresión es la que tienen que manejar, la de interés compuesto. ¿Cuándo la veremos en detalle y cuándo efectuaremos la deducción de dónde salió? Cuando estemos viendo la inversa, cuando estemos viendo lo que corresponde a eso es porcentaje sobre porcentaje, ¿ya? Y cuando estemos viendo función exponencial, verificaremos bien de dónde salió esto, porque es n. Pero si ustedes, por ejemplo, tienen 100 y van a tener un 10% de interés compuesto al año, en el primer año van a tener 10% más, 10 a 100, quedan 110. Al año siguiente son 10% sobre 110, es decir, 11, por lo tanto llego a 121. Y ese 1 de diferencia es lo que significó la diferencia de interés compuesto. Ahora, uno puede hacer los cálculos así, año por año, iterativamente, repetitivamente, en el caso de que las expresiones sean sencillas, 2 años, una cosa así, 3 años, ¿ya? O 4 años incluso. Pero cuando tienen que ser, o que la expresión solamente quede expresado, no calculado, ¿ya? Pero cuando son 5 años, o 10 años, o n años, hay que trabajar en forma exponencial. Pero la explicación de esto, de dónde sale esta expresión de interés compuesto, por ahora no es necesario que la manejen, pero sí sepan calcularlo. ¿Qué más nos faltó? Nada más, eso es todo. Ya. ¿Dudas? 2 minutos para respirar.